desempeñando esta labor, ¿no? Y en esa exposición también se habla de la guerrilla y se habla también, bueno, pues del papel que Gibraltar tuvo en la contienda, ¿no? Esto, digo, está marcado dentro de un proyecto que es el proyecto de recuperación de memoria del campo de Gibraltar, donde nosotros también tenemos previsto la firma de convenios con diferentes ayuntamientos. Ya nos hemos reunido con todos los ayuntamientos de la comarca, a excepción de Algeciras, que esperemos que nos podamos reunir en breve, porque entendemos que esto no es una cuestión de color político, porque en la comarca nos hemos reunido con el ayuntamiento de Los Barrios, gobernado por el Partido Andalucista. Nos hemos reunido con el Ayuntamiento de La Línea, gobernado por el Partido Socialista. Nos hemos reunido con el Ayuntamiento de Tarifa, gobernado por el Partido Popular, de Jimena, gobernado por el Partido Popular, y en Castellar, gobernado por Izquierda Unida. O sea, nos estamos reuniendo con todos los ayuntamientos de diferente color político, y el que nos queda es el de Algeciras, que digamos es digamos la ciudad más grande de la zona, y creemos que tiene que formar parte también de estos convenios de colaboración que estamos firmando al marco, al amparo de este proyecto, ¿no? La colocación de placas, la colocación digamos, de referencias para que nadie olvide que cuando algún senderista va caminando por un camino, aquel camino fue construido por trabajadores penados. La colocación de placas también en cementerios donde fueron fusilados también demócratas y republicanos, para que nadie olvide que allí murieron personas luchando por la democracia. En fin, está enmarcado este proyecto, lo que entendemos, y está, digamos, en el tiempo, no tiene una definición temporal, sino que está alargado en el tiempo todo aquel tiempo que podamos alargar, porque entendemos que cuanto más actos hagamos, cuanto más la exposición, más la expongamos, cuanto más alumnos puedan ver, porque esta exposición va enfocada fundamentalmente a centros de enseñanza. Ahora mismo está colocada en el IES Torre Almirante en Algeciras, va ahí también al Instituto de Jimena, va al Colegio de Los Pinos, va ahí al Instituto de Los Barrios. O sea, va enfocado fundamentalmente a aquella gente todavía más jóvenes que nosotros, que no tienen apenas referencia, porque lo que viene en los libros de segundo de bachillerato sobre lo que fue la República, lo que fue la Guerra Civil, la represión franquista, es prácticamente nulo, lo que viene en los libros de texto, y por tanto lo que pretendemos con esta exposición es que los alumnos sepan lo que ocurrió en este país durante 40 años, ¿no? La represión que hubo, y fundamentalmente enfocado a la zona nuestra, a la zona de la comarca del Campo de Gibraltar. Y bueno, también se está llevando a cabo la recuperación de un inmueble en Jimena para la creación de la Casa de la Memoria, que es lo que pretende llevar ahí. Sí, efectivamente. Esto es un proyecto complementario al de la Sauceda y al del Marrufo, y aprovecho para decir que son dos proyectos. Bueno, en realidad son tres, porque por un lado está la exhumación, por otro lado está la rehabilitación del cementerio, y por otro lado está la rehabilitación de la Casa de la Memoria en casco histórico de Jimena de la Frontera. Todo financiado pues por un paisano nuestro, campo gibraltareño. Él es Miguel Rodríguez Domínguez, persona conocida aquí en la comarca, porque ha apoyado y sigue apoyando pues a muchísimas causas justas de esta comarca, y en este caso concreto él es nieto y bisnieto de desaparecidos en la Sauceda. Ese es el vínculo que nos une. Él, desde el primer momento en que conoció las primeras catas de la Sauceda, él tenía ese nombre en la mente desde que, según él nos cuenta, desde que su tía le contaba de la Sauceda, de su abuelo, tal. Entonces, en cuanto vio en prensa las catas, pues se puso en contacto con nosotros inmediatamente. Quería conocernos personalmente, conocer el lugar, conocer el proyecto, y desde ese primer instante se puso a nuestra disposición para lo que fuera necesario. Nosotros agotamos todas las vías administrativas de financiamiento para estos proyectos, porque, como decía antes, entendemos que es la Administración la que tiene que financiar y resolver y ejecutar este tipo de actuaciones. Viendo que se nos agotaban esas vías, puesto que la Administración pues no había fondos como para ello, mucho menos en los tiempos que corren, porque para el Gobierno central memoria histórica es como si no existiera. Antes no existía ideológicamente, ahora no solamente ideológicamente, sino también económicamente, ¿no? Entonces él se ofreció a financiarnos este proyecto. Como digo, son tres: exhumación, cementerio y Casa de la Memoria. Y, como digo, también complementario a, puesto que en la Casa de la Memoria esto va a ser un proyecto de centro de documentación, archivo
donde ya varios historiadores de la provincia se han puesto en contacto con nosotros, nos aportarían documentación que tienen ya sacada de archivos, bibliografía, etcétera, y que sea un lugar de encuentro de ciudadanos, de familiares, de estudiantes, de profesores de universidad, donde recopilemos lo que es la historia como mínimo del campo de Gibraltar, con esa bibliografía, con esos archivos y con esa casa museo en la que se convertirá, pues también como por ejemplo los objetos personales que han salido de la exhumación del Marrufo, ¿no? Como puede ser la propia peineta de una de las mujeres, un reloj de bolsillo que tenía otro de los milicianos fusilados, en fin, hay una serie de cosas que todo va a ir en esta Casa de la Memoria, incluido también toda la parte de filmoteca, es decir, documentales, películas relacionadas con la República o con la Guerra Civil, fotografías de la época y también de todos los proyectos que estamos llevando a cabo. Y con esto lo que queremos conseguir, ni más ni menos, es que la comarca, como mínimo, tenga ese lugar de encuentro, esa casa donde se reúnan no solamente ideas y documentos, sino también un lugar de memoria, pues, para todo lo que venimos reivindicando y defendiendo durante todo este tiempo. Ha comentado que, bueno, este empresario, pues, por su vinculación personal con la zona de la Sauceda, pero actualmente, ¿qué vías de financiación tenéis? ¿Instituciones? Bien, vamos a ver. El proyecto de investigación inicial de las catas, de investigación y catas en la Sauceda, fue financiado por el Ministerio de la Presidencia, cuando era ministro de Presidencia Jáuregui, en la etapa anterior, ¿no?, que gobernaba el PSOE. Ahora tenemos aprobado de la Junta de Andalucía un proyecto para continuar con la investigación en la Sauceda y en el Marrufo, que a espera del ingreso de fondos sí está aprobado, a la Asociación de Familiares de la Sauceda y el Marrufo. Este proyecto del campo de Gibraltar sí también está financiado en la última etapa del Ministerio de Presidencia del tiempo de Jáuregui y del Partido Socialista, ¿no? Y el grueso del proyecto que os explicaba antes ha sido financiado por nuestro paisano Miguel Rodríguez y demás. Hay que decir que en la etapa anterior a la Junta de Andalucía se le presentaron proyectos de divulgación, difusión, documentación y demás centrados en la Sauceda y el Marrufo, y por circunstancias que desconocemos, pues nunca fuimos aprobados y bueno, pues nos quedamos ahí un poco colgadillos, ¿no? Valga la palabra, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Andrés del Río con respecto a esta exposición Civilización y Barbarie, que se va a llevar, una parte importante es llevarla a los institutos para que ¿Cómo se explica todavía a estas alturas que los niños en los libros de texto no conozcan la historia de pleno siglo XX, de la República y de la Guerra Civil? ¿Cómo se explica? Porque en mi época yo tampoco conté porque me tocaron profesores de historia muy buenos, pero en los libros de texto, ¿cómo es posible que todavía no se recoja esa parte fundamental de la historia? Pues muy fácil, porque el manto de silencio que durante la transición se acordó extender sobre el franquismo y la República continúa hasta nuestros continúa, días, ¿no? O sea, a nadie, en cualquier país moderno, o sea, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, que en Francia no se le hable a los alumnos franceses de lo que fue el movimiento de resistencia a la invasión nazi, ¿no? O sea, pero no solamente en Francia, en Noruega, ¿no? O sea, en Finlandia, en cualquier país del mundo, a la gente se le dice lo que se siente, no es que se le dice, es que se siente orgulloso de su historia, ¿no? Y la recuerdan. Aquí, evidentemente, hombre, 40 años digamos, de barbarie franquista, evidentemente no es para sentirse orgulloso, ¿no? Evidentemente. Y se pretende extender ese manto de silencio a los años anteriores al franquismo, a los años de la República, ¿no? Nosotros, desde luego, entendemos que es fundamental que en los libros de texto se recoja la historia de España y que se cuente la verdad de la historia de España. O sea, tampoco nos vale que se nos diga que aquí vino un caudillo liberado a liberar a España de la horda marxista, porque eso también es mentira, ¿no? Entonces, que se diga la verdad, ese es uno de los objetivos nuestros, que se diga la verdad, y para eso nosotros, ya que el Estado no cumple con su obligación, nosotros desde los foros lo que sí estamos haciendo es, con este tipo de iniciativas, con este tipo de exposiciones, intentar de alguna manera que la gente más joven sepa la realidad. Y si con estas exposiciones le abrimos el gusanillo a alguien para que siga investigando, esto es una exposición, son 12 paneles, tampoco es una cosa muy exhaustiva, es una cuestión, digamos, de abrirle la curiosidad a aquella gente joven
para que se adentre en el conocimiento histórico de lo que fue la realidad de la Segunda República en España, ¿no? Y de lo que fue la guerra civil y la represión franquista. Desde luego bibliografía hay y materiales hay, desde luego, para que la gente profundice, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos, evidentemente después pues se puede poner en contacto con nosotros para que nosotros les demos toda la información que considere conveniente y oportuna, ¿no? Pero lo que sí es lamentable es que a esta altura todavía no haya venido a este país un gobierno que plantee un plan de estudio donde sea un hecho fundamental el saber la verdad de lo que ocurrió durante la Segunda República, las conquistas sociales que se consiguieron en los pocos años que estuvo en nuestro país la Segunda República y digamos los momentos más trágicos y más oscuros y más vergonzosos de la historia de este país, que fueron los 40 años de la dictadura franquista, ¿no? Yo me gustaría, en primer lugar, antes he dicho, se pueden poner en contacto con nosotros, me gustaría que aclarara cómo se pueden poner en contacto, un segundo. Y luego también, como diríamos, todo edificio tiene su primer ladrillo. Me gustaría un poco que contarais un poco cómo fue el origen de todo esto, de mucho antes de que se empezara a excavar en el Marrufo y a desenterrar cuerpos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Pero en primer lugar, por favor, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Nosotros se pueden poner en contacto en la página web www.foroporlamemoria.net. Ahí hay un correo, es foroporlamemoria@campodegibraltar@hotmail.com. Entonces, a través de la página se pueden poner en contacto tranquilamente. Y sobre cuándo se inicia esto es el germen. El otro día estuve mirando el germen de toda esta historia aquí en la comarca. Viene de unas jornadas que se celebraron en el año 2002 en la ciudad de Algeciras, de una jornada de homenaje a los guerrilleros que por aquel entonces, todavía muchos de ellos vivos, ya murieron, muchos han muerto, ¿no? Unas jornadas que hubo en Algeciras. Y a raíz de ahí, de aquella jornada, una persona muy querida por nosotros, muy entrañable, que es Luis García Bravo, fue el que tomó la rienda de esto, empezó a montar, a organizar el foro por la memoria del campo de Gibraltar y, bueno, pues nosotros después hubo una junta directiva diferente, le hemos dado el relevo y se puede decir que desde el año 2002 aquí, aunque como foro, como asociación, nos constituimos más tarde, ¿no? Pero el germen fue aquella jornada, aquellas jornadas que tuvimos en Algeciras y después el devenir. Y la asociación pues nace a raíz del proyecto que teníamos de exhumación, que como bien decía Andrés, bueno, pues era una necesidad que teníamos de hacer la asociación de familiares. Ya. No, a tu pregunta, ¿no? De cómo surge el germen, ¿no? que la cuestión estaba ahí, pero... Bien, vamos a ver. Aquí hay dos frentes, ¿no? Dos líneas de actuación en ese sentido, ¿no? Una es la que propiamente el compañero Andrés ha explicado, ¿no? Que en aquellos primeros años, 2000, 2001, 2002, ya a Luis García Bravo le sonaba, por ejemplo, lo de el Marrufo, a Fernando Sigler de Ubrique también, a Manuel Ramírez y José Ignacio Palomeque de Jerez también le sonaba lo del Marrufo. Y ellos, de manera, por un lado, independiente y por otro lado, a nivel de sus asociaciones respectivas, todas colaboradoras de este proyecto, investigaron por testimonios orales, en algún que otro archivo, el censo de huérfanos, en fin, una serie de cosas que ya, el germen ahí estaba, a nivel de investigación y a nivel, digamos, institucional de asociaciones y demás. Pero luego está el familiar. Yo desde que me conozco, mi madre siempre ha hablado de su padre, aunque no lo llegó a conocer. Ella tenía año y medio cuando se quedó sin padre. Eran 4 hermanos. Y como ella, infinidad, ¿no? Al menos de la zona del Marrufo de la Sauceda, ¿no? Sí hubo en Jimena, había en Jimena 3, 4 familias, alguna que otra en Ubrique y tal, pero fundamentalmente de Jimena, en este caso Simón Herrera, por ejemplo, ¿no? Casi de la edad de mi madre también, pues siempre con el tema de su padre, Para mí eso fue el germen que también activó lo que ya por otro lado había y unimos, ¿no? Se creó, yo antes de formar parte del Foro por la Memoria, en el 2009 organizamos unas jornadas de memoria histórica en Jimena, que se denominaron Recordar es Recuperar. Ahí se habló del Marrufo, inevitablemente, ¿no? Porque ya estaba ahí, ¿no? Era uno de los elementos importantes de esta jornada, que duraron 3 días, con un acto homenaje final en la Sauceda y tal. Ahí fue donde se encendió la mesa, ¿no? Ahí es donde estos familiares
que dicho sea de paso, no eran de los que en este momento tienen